Son las 8, las 7 en Canarias. Despierta España, que no te engañen. Su familia a juicio. ¿Para cuándo, Sánchez? Hay comparaciones que son odiosas. Corrupción siempre ha habido y siempre habrá. Ningún país se salva de esta lacra, ya sea rico o pobre, democrático, dictatorial, libre o esclavo. La corrupción es un mal endémico de la política y por tanto no tiene solución. Siempre habrá corrupción en mayor o menor medida. Pero la gran diferencia entre países sanos y países enfermos radica precisamente en la magnitud de la corrupción, ya que no es lo mismo un caso puntual que un problema estructural. No es lo mismo tener una o dos manzanas podridas que el cesto entero. Para combatir y mitigar la corrupción se requieren básicamente tres cosas. En primer lugar, un gobierno pequeño y limitado, junto con una elevada libertad económica para reducir la posibilidad de corruptelas a la mínima expresión. También un Estado de derecho sólido, que funcione con instituciones fuertes y jueces independientes. Y luego, un umbral ético y moral elevado, tanto a nivel político como social, de modo que cualquier comportamiento irregular sea condenado de forma inmediata y contundente. Pues bien, España adolece gravemente de estos tres elementos y para muestra un botón. Entre tanto escándalo nacional, igual no se han enterado de que hace apenas 3 semanas la número 2 del gobierno británico, en manos de los laboristas, dimitió por, atención, no pagar suficientes impuestos. Angela Rayner, la mano derecha del primer ministro, renunció tras descubrirse que se había ahorrado unas 40.000 libras en tasas al comprar una segunda residencia a través de una fundación que está a nombre de su hijo discapacitado. Lo curioso del caso es que se trata de una práctica legal. En principio no hay delito alguno, pero no es ético, no es un comportamiento ejemplar y finalmente ha renunciado a todos sus cargos. Muy bien, ahora comparen esto con lo que pasa en nuestra querida España. Tenemos al hermano del presidente en el banquillo, a su mujer a un paso de ser juzgada, al delegado del gobierno, al fiscal general, a 2 secretarios de organización del PSOE, uno de ellos durmiendo en la cárcel, y una larga sombra de sospecha sobre medio gobierno. Y aquí, amigos, no dimite nadie, empezando por el presidente Pedro Sánchez, que es el nexo común que une todos y cada uno de estos escándalos. ¿Cómo llamaríamos a esto? Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Repasemos una semana cualquiera en la Moncloa. El hermano del presidente es enviado a juicio por prevaricación y tráfico de influencias. La mujer del presidente, un asistente y el delegado del gobierno se sentarán también en el banquillo. El último secretario de organización del partido, del presidente del gobierno, lleva meses en Soto del Real y hasta la propia Fiscalía recomienda que de ahí no lo muevan. ¿Cómo será? El anterior ministro de Transportes, mano derecha del presidente del Gobierno y del partido, está siendo investigado por posible pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación. El fiscal general del Estado, que depende del amo y trabaja como ministro 23, para protegerles a todos desde dentro, tiene pendiente de fecha su juicio por revelación de secretos. Se sabe que había fontaneros de la Moncloa que trabajan para desprestigiar y para arredrar a jueces, que había cargos en la Diputación de Badajoz que crearon un puesto al hermanísimo que vivía en la Moncloa mientras Hacienda le protegía. No solo no le abría una inspección, le fabricaba informes tan sumamente falsos que nadie se atrevía ni a firmarlos. También está quedando demostrado que la mujer del presidente del Gobierno empleaba la Moncloa para sus proyectos particulares. Veremos hasta dónde llega esto en el juicio. Por ahora, el único sentenciado es el propio juez y sentenciado por el ministro de Justicia. La Moncloa es un culebrón caribeño. Ayuso lo llama culebrón caribeño. Yo lo llamo país bananero. Veamos. David Sánchez, el hermanísimo, irá a juicio. Será el primer familiar de un presidente del gobierno en activo que se sentará en el banquillo de los acusados. Y no será por un tema menor. Ojo, estamos hablando de 2 delitos graves, prevaricación y tráfico de influencias. El hermano será juzgado con otros 9 acusados, incluido el líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, por la creación irregular de una plaza pública en la Diputación de Badajoz en el año 2016, cuando Sánchez aún lideraba el PSOE. Y su posterior adjudicación
abdicación en el año 2017, cuando Sánchez recuperó la Secretaría General del partido tras su expulsión. Es decir, estamos hablando de puro y duro enchufismo. Todo apunta a que el citado puesto, que pagamos todos los españoles, se fabricó a medida y se concedió a dedo. Los indicios son contundentes y dejan poco margen a la duda. La Diputación creó por sorpresa una plaza de coordinador de conservatorios que no hacía falta. Contrató al hermano sin respetar los procedimientos y, por si fuera poco, una vez adjudicada, el hermano ni siquiera fue a trabajar. Basta recordar la surrealista declaración del músico frente a la juez de instrucción para percatarse del atropello. Para empezar, porque se enteró de la plaza de Badajoz buscando trabajo en internet, tomándose un cafecito. Aunque claro, mira tú por dónde, se puso a buscar alquiler antes incluso de anunciarse su contratación. ¿Cuántos días llevaba trabajando usted, buscando trabajo cuando usted vio ese anuncio? ¿Lo recuerda más o menos? Bueno, eso lo hacía de manera diaria. Tampoco es una actividad que lleve mucho antes de tomar el café o durante de tomar el café. Pues todas las mañanas haces un recorrido. Entre ese, luego, además, yo he estado buscando más ofertas de empleo, o sea, no solamente en los conservatorios. David Sánchez tampoco se acuerda de la entrevista que tuvo que hacer para conseguir el puesto. Sí, recuerdo que tuve que venir aquí porque me alojé en un hotel Ilunion, creo que se llama, que está ahora al otro lado. Sí. Y hubo una entrevista personal, sí. ¿Recuerda usted cuánto duró esa entrevista y en qué consistió? Bueno, en líneas generales imagino que sería una defensa del proyecto, que me pudieran hacer preguntas. ¿Pero lo recuerda usted? Si no lo recuerda, diga usted que no lo recuerda. Hombre, puedo imaginar por dónde me preguntaran sobre mi titulación, si hablaba idiomas, si había tenido una experiencia previa. La verdad es que son preguntas que imagino. Si me dice si recuerdo exactamente qué es lo que me preguntaron, pues no. ¿Y cuánto duraría esa entrevista? La duración tampoco le podría decir. ¿Ni aproximadamente? No lo sé. Bueno. Disculpe, No, si usted no recuerda algo, dígalo sinceramente y ya está, que no hay problema ninguno. Lo que sí le puedo decir es que no fue una entrevista de 2 horas. Y por no sabe siquiera dónde estaba su oficina, ni a qué se dedicaba, ni con quién trabajaba, que ya es decir. La Oficina de Artes Escénicas, sí. ¿Qué es? Bueno, pues vamos a ver, entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas. Es que se lo pregunto porque en los organigramas de la Diputación, y su puesto actualmente se denomina jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Sí. Entonces, yo le pregunto, si usted es jefe de la Oficina de Artes Escénicas, ¿qué es la Oficina de Artes Escénicas? ¿Dónde está ubicada? ¿Quién la compone? ¿A qué se dedica? Pues es el espacio donde yo continúo con la actividad que he venido ejerciendo desde que me incorporo a la Diputación en el 2017. Y entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas? Pues no le podría decir, imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora. ¿Y quién la compone aparte de usted? ¿Usted es el jefe? Si alguien es jefe de algo, tiene que tener unos subordinados. ¿Quiénes son sus subordinados en la Oficina de Artes Escénicas? Yo lo primero que le quiero decir es que yo no tengo subordinados, o sea, yo tengo personas con las que colaboro y pues siguen siendo las mismas. Personas del área de cultura. ¿Quiénes son concretamente? ¿Me puede usted decir los nombres? ¿Con quién trabaja usted habitualmente todos los días? Bueno, bastante con Ángel Seco. ¿Quién es este señor? Ángel Seco es... pues no le podría decir qué puesto tiene. Vaya espectáculo más dantesco. Y todo ello sin descartar un posible delito de fraude fiscal, dado que David Sánchez situó su residencia en Portugal para pagar menos impuestos, a pesar de que en teoría trabajaba en España y encima residía en Madrid, concretamente en el Palacio de la Moncloa, con su querido hermano. Curioso que Hacienda no le pase una a los millones de trabajadores autónomos y empresarios de este país, pero... sin embargo, hace la vista gorda con el hermano del presidente. Curioso, ¿verdad? Y luego,
Por si todo esto no fuera poco, está la mujer. Begoña Gómez también está a un paso de sentarse en el banquillo acusada de un delito de malversación de dinero público, en cuyo caso será juzgada por un jurado, tal y como marca la ley. Los indicios nuevamente son claros. Moncloa contrató como asesora a una amiga íntima de Begoña para asistirla en labores de carácter institucional, relacionadas exclusivamente con su papel público como mujer del presidente. Sin embargo, la investigación apunta a que la asesora, Cristina Álvarez, se dedicó más bien a gestionar asuntos privados de Begoña, como la coordinación del máster que dirigía en la Universidad Complutense o la captación de fondos para su cátedra. Su particular negocio, siendo como es la mujer de Sánchez, ya estuvo turbio per se. Y es que, según la información publicada, alguien, en nombre de Presidencia del Gobierno, llamaba a los empresarios diciendo que Begoña quería exponerles su proyecto académico. Durante la reunión, la mujer del presidente les pedía dinero, normalmente menos de 100.000 euros, para no levantar sospechas dentro de las compañías. Y tras la correspondiente aportación, los empresarios, algunos del IBEX, recibían otra llamada de Moncloa agradeciendo su ayuda y añadiendo que el presidente tomaba nota. Por eso, precisamente, la mujer de Sánchez también está siendo investigada por tráfico de influencias, entre otros delitos. Pero, en cuanto a la malversación, la clave radica en saber si la asesora de Moncloa se dedicaba o no a los negocios privados de Begoña, y una vez más todo apunta a que sí, dado que la propia mujer del presidente admitió ante el juez que, efectivamente, en alguna ocasión algo hizo, pero que no era su trabajo, sino simples favores de carácter excepcional por la relación de amistad que mantenían. Si eso es o no malversación lo tendrá que determinar la justicia, pero lo que sabemos de momento es que su asesora intercambió más de 200 correos electrónicos con el vicerrector de la Complutense, así que lo de los favores excepcionales como que no va a colar. Y todo ello sin contar que lo de la transformación social competitiva, la excusa con la que Begoña logró una cátedra y pedía dinero a empresas, suena a lo que suena. Es decir, un chiringuito infumable que no sirve para nada, salvo para lograr subvenciones, eso sí, a cuenta de la muy verde y roja Agenda 2030. Entonces, a partir de ahí, el restaurante puede pensar: a partir de conocer los objetivos de desarrollo sostenible, a partir de que yo quiero ser parte de esta transformación social, este restaurante podría apoyarse en dos puntos. Uno, podría apoyarse en un ODS ecológico, porque reciclo, porque utilizo energías limpias, porque consumo productos ecológicos, o podría apoyarme, por ejemplo, en un proceso que es ODS pues, educativo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque puedo enseñar a la gente a comer bien. Esta es una perspectiva que cambia totalmente el restaurante, porque tú puedes decir, ¿tu restaurante qué hace? ¿Dar comidas o tu restaurante qué hace? Mi restaurante lo que hace es generar educación, a ver si me sale ahora, mi restaurante lo que hace es generar, educar en comida sana a mis clientes a través de productos ecológicos de proximidad. ¿Qué? ¿Te has enterado de qué va la vaina? Pues yo tampoco, pero a eso se dedicaba Begoña, a vender chorradas. Lo grave, sin embargo, no son los casos de corrupción que asolan al PSOE y muy especialmente a su máximo líder, sino la respuesta del gobierno ante tales escándalos. Primero, porque no dan explicaciones. Después, porque niegan la mayor y dicen que todos son bulos y fake news que fabrican algunos medios de comunicación. Y por último, lo más aberrante, porque los jueces que investigan las corruptelas sanchistas son unos prevaricadores, que es lo peor que le puedes llamar a un juez. Es decir, que incumplen la ley a sabiendas, con la única finalidad de hacer daño al gobierno por intereses partidistas. En resumen, que son jueces al servicio del PP. Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo. La instrucción que está practicando el juez Peinado se va a estudiar a partir de esta fecha en todas las facultades de Derecho de nuestro país. Muchas gracias. Félix Bolaños, ministro de Justicia. El sistema de recursos en nuestro país es muy garantista y sin duda un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio, como ya hizo el Tribunal Supremo en este mismo asunto. Gracias. Buenos días. O Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra. Esto al final se trata de una ofensiva de una parte del Poder Judicial que se activa con la llamada del expresidente Aznar, con aquello de quien pueda hacer que haga.
y nosotros a la PSOE le avisamos hace ya mucho tiempo que intentara cambiar a esa parte del Poder Judicial que hace ya mucho tiempo, y en Alsasu, por ejemplo, lo saben, pues que lucha contra según quién, contra según qué ideas, contra según qué partidos. Ahí lo tienen, un socio del gobierno hablando de sustituir jueces de carrera para poner a los suyos, a jueces de partido. Esto, amigos, no es propio de una democracia digna de tal nombre, sino de un país bananero, donde se pisotean la separación de poderes y la igualdad ante la ley. Lo grave no es la corrupción, que también. Lo grave es la reacción del gobierno. No dan explicaciones, no piden perdón, no asumen responsabilidades, no respetan la ley. Insultan y critican a los jueces, amenazan a periodistas y hasta buscan trapos sucios en las cloacas para callar bocas. Todo eso es propio de una mafia, no de un Estado de Derecho. Pero es que además, da igual si la mujer y el hermano de Sánchez resultan o no condenados. No importa si son inocentes o culpables, si lo que han hecho es legal o no. Eso es lo de menos, porque lo que está claro, en base a lo que ya sabemos, es que lo que han hecho ambos es intolerable, absolutamente inaceptable, y no tiene un pase. La mujer del presidente no puede dirigir una cátedra sin ser licenciada. Punto. No puede pedir dinero a empresas para su máster. Punto. Y no puede usar a una empleada pública para sus negocios. Punto. Al igual que su hermano, por muy músico que sea, no puede cobrar sin trabajar ni vivir en Portugal para pagar menos impuestos mientras vive en la Moncloa. No pueden hacerlo. Y punto. Da igual si es o no delito, no es ético, no es moral. Y por eso mismo Sánchez debería dimitir. Al igual que Boris Johnson, por ejemplo, dimitió como primer ministro de Reino Unido por organizar una fiesta durante la pandemia. ¿Era ilegal? No, pero era inmoral y era indecente. Y con eso debería bastar. Sobre todo si se tiene en cuenta que Sánchez es el nexo que une todos estos escándalos, el común denominador de todas las corruptelas y trapos sucios del PSOE, ya sea por acción u omisión. Por eso mismo, es una vergüenza que se mantenga como presidente, es un insulto a todos los españoles y a la democracia misma. El problema, sin embargo, es que no dimitirá. Así que la pregunta clave sigue en el aire. ¿Su familia va a ir a juicio? ¿Para cuándo Sánchez? ¿Cuándo le pasará factura al presidente todos los escándalos de corrupción?